Bienvenidos otra vez, hermanos, aquí con Walter y Sonia, guerreros de Cristo, católicos Sencillo sencillos. para gente sencilla. Gracias. Bueno, vamos a seguir con esta compartir de nuestra fe católica y empezamos con una oración. Hoy que es el bautismo de Jesús, pedimos la influencia del Espíritu Santo dado por nuestro bautismo para que sea el que nos guía, el que nos llene de su sabiduría, de su paz y poder compartir esta alegría del Evangelio. Amén. Amén. Ahora, esta es la tercera parte. Vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, bueno, estamos ahí más iguales con los hermanos separados, que el Nuevo Testamento en la Biblia protestante y en la Biblia católica son 27 libros. ¿Cuáles son las partes, cuáles son esos libros del Nuevo Testamento? Bueno, como tú dices, Walter, 27 libros que nos compartimos de la misma manera, ¿no? Y de los cuales están divididos de la siguiente forma. Empezamos por los 4 evangelios, que son los 4 evangelistas, que habla precisamente la vida de Jesús. Está especificado lo que Jesús hizo y lo escribe San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Luego ya viene, luego de Pentecostés viene ese espíritu a los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, que empiezan ya a abrir la obra, ¿verdad? Después de esto aparece un hombre prodigioso llamado por Cristo, San Pablo, y aparecen las cartas, de las cuales estas cartas a las comunidades empieza a abrirse a las comunidades ya, no solamente al pueblo escogido de Dios, sino que vamos a salir a las comunidades, son las cartas apostólicas, San Pablo, dirigida a las 13 comunidades, a las comunidades que son Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Primero y segunda de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. Y luego después vamos a ver también las cartas católicas, que también, ¿por qué le llaman cartas católicas? Porque están dirigidas a la persona, al apóstol. Y en esa vamos a encontrar la doctrina que se está compartiendo entre los apóstoles, haciendo firme la palabra del Señor ya en ellos, enseñándonos la doctrina, por eso es católica, ¿verdad? Hacia todos, a todos. ¿Cuáles ¿no? son esas cartas? Esas cartas son aquí tenemos, Hebreos, Santiago, tenemos a Primera de Pedro, a Segunda de Pedro, también la tenemos a Juan, ¿verdad? Y el Apocalipsis, que viene a ser la revelación, ¿qué es lo que dicen acerca de la revelación? Que dice que está escrito por Juan. Sí, bueno, Parece que hay un dato que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero el Apocalipsis se dice que fue escrita mucho antes del Evangelio de Juan, más o menos por el año 90 fue escrito el Apocalipsis, así que no están puestos por fecha, sino representando como decía el Apocalipsis, por eso el Apocalipsis está en el último libro. Por la revelación. Ok, la venida del Señor, ¿no? Y tan hermoso que comienza Génesis con la boda y termina también con esta boda, con este encuentro. Bien, pero tenemos un dato también. En estos libros que los hermanos separados lo tienen también, nuestros hermanos, resulta que Martín Lutero, aparte de cuestionar los libros deuterocanónicos, los 7 libros que no tienen nuestros hermanos protestantes, también quiso sacar otros libros del Nuevo Testamento, que son la Epístola de Santiago, la Epístola de los Hebreos, Epístola de Judas y el propio Apocalipsis. Pero no pudo sacarlos. No pudo sacarlo, no se sabe por qué. Él intentó sacarlo,
pero parece que alguien le dijo no lo saque. Y todavía siguen en la Biblia de nuestros hermanos protestantes o nuestros hermanos separados. Ahora, ¿cuál es la historia de estos 27 libros? Estos 27 libros, ¿quién los dijo? ¿Quién dijo estos 27? Estos 27 Sí, libros son inspirados de Dios. No era en sí, estaban las... Te voy a contar la historia porque... Está ahora, ¿cómo aparece este libro? ¿Cómo aparecen los 27 Antiguo libros? Testamento y Nuevo ¿Quién nombró Testamento? esos 27 libros inspirados por Dios? Y escuchen hermanos, para que no estén quizás dolidos ahora, pero no confundidos, como dice nuestro Padre Toro. Bueno, acuérdense que los primeros cristianos, más o menos en 3 siglos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el 3er siglo, no existía, no había Biblia, solamente ellos tenían el Antiguo Testamento. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, que más o menos se escribió entre el año después de la muerte de Jesucristo, más o menos entre el año 60 hasta el año 110 se escribió el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que aparecen los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Quién dijo que esos libros son inspirados por Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Bajaron del cielo igual? Sí, no bajaron del cielo ni nada. Ya estaban escritos, o sea, después de Cristo. Fueron escribiéndose después. Pero no era un libro en ese tiempo, era como dice, cartas y los evangelios de Dios. Pero ahora no solamente habían 4 evangelios, habían muchísimos evangelios, había muchísimas cartas. Ahora, como se estaba en ese tiempo, se estaba difundiendo, había muchas cartas falsas, evangelios falsos. La iglesia, ahora vamos a seguir con la historia. La iglesia, la única iglesia que había en ese tiempo, y que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, que ya, usted sabe que la iglesia católica que comenzó desde la fundación de San Mateo 16-18, y con Pedro, nuestro primer papa, ya transcurrían varios papas hasta el año 382. El Papa San Dámaso I mandó a coleccionar todos estos libros, todas estas cartas a diferentes partes, todos los evangelios que estaban escritos, que se daban ¿En qué año en fue diferentes eso? ciudades, Especifica. en el año 382. ¿Y ahí estaba Lutero? No había Lutero, no había pentecostales, no había hermanos evangélicos, como se dice, no había testigos de Jehová, no había nada. La única iglesia que era la iglesia católica. Entonces estos 27 libros que vamos a ir apareciendo, está, ¿cómo dices? ¿Quién los manda a ver? Sí, los manda a reunir San Dámaso I, Papa, en el año 300. El Papa San Dámaso I fue el Papa de la Iglesia Católica desde el año 366 hasta el año 384, que falleció. En el año 382, el Papa Dámaso I manda a ver todas las diferentes cartas en diferentes comunidades, como Gálatas, Efesios y Filipenses, muchas ciudades. Manda a reunir todo, hace un canon bíblico, reúne a todos los obispos de la iglesia y se ponen a separar cuáles son libros inspirados por Dios y libros que no son inspirados por Dios. Cartas que son inspiradas por Dios, cartas que no son inspiradas por Dios, cartas que son verdaderas, cartas que son falsas. Hasta que el año 382 reúne él y decide que 27 de estos libros, de muchos libros, 27 son inspirados por Dios. Y este Papa en el año 382 proclama estos 27 libros son inspiración de Dios. Y lo une con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y forma la Biblia. O sea que le estudiaron lo que estaba en griego y lo que estaba escrito en hebreo. San Jerónimo los traduce, ¿no? Era uno de las cartas y los evangelios estaban escritos en griego. Las cartas y los evangelios. Estaba escrito. Acuérdense que Jesucristo no escribió nada, fueron los apóstoles
y los discípulos de Jesús que escribieron. Y eso sí, inspirado por el Espíritu Santo. Pero En el año 382 reunió todas las que estaban escritas en griego. Todo estaba escrito en griego, nada era escrito ya estaba todo en griego, no tiene nada que ver el hebreo. Sí. Aquí, estemos claros, aquí estaba ya todo en griego, Sí. pero San Jerónimo Estamos hablando fue del quien Nuevo tradujo. Testamento, sí. Entonces, 382, San Damaso I dijo, El Papa. esta es la palabra de Dios, y puso la Biblia como el libro de los cristianos. ¿Por qué puso la Biblia? ¿Tú sabes O por sea qué que puso? estos 27 libros que están aquí aceptados por ustedes aquí, Reina Valera, fue Eso que lo, San eso lo, Damaso sí, la manda a los hermanos separados tienen estos unir y pone los libros juntos. Los hermanos separados tienen esos 27 libros porque la Iglesia Católica los puso. Ellos saben, aunque no creen en la Iglesia Católica, ellos saben que la única que puede respaldar esos 27 libros que son inspirados por Dios es la Iglesia Católica y es un Papa. Esa es la gran verdad para nuestros hermanos separados. O hay quienes escriben a su manera y ya salieron de esta tradición apostólica, ¿no? Sí, de esta historia de la salvación, ¿no? Con el hombre, ok. Sí. Ahora, tú me estás diciendo, después de cuando Damaso primero coge los 27 libros y proclama a todo el mundo que esos 27 libros son inspirados por Dios, le asigna una tarea a San Jerónimo. San Jerónimo es un santo de la Iglesia Católica. Le asigna una tarea de traducir esos 27 libros que estaban en griego, traducirlos al latín. Esa fue la primera traducción y para crear el Antiguo Testamento que estaba en hebreo, Ahí sí. y hebreo, arameo, traducirlo todo al latín. Y más o menos en el año 394, San Jerónimo da la nueva Biblia con la traducción La Vulgata, que es la primera Biblia que se conoce, la Vulgata, de San Jerónimo en el año 394 más o menos, que termina la traducción. Es la primera vez que la primera Biblia que sale para estudiar a la gente. Así Es la hermano. primera traducción en latín. Así es, hermano. Y la primera Biblia, la Vulgata. Acuérdense, busquen la Vulgata de San Jerónimo. La Vulgata de San Jerónimo. Sí, que es la primera Biblia que sale traducida al latín. En el año 382. 382. ¿Qué pregunta me puedes hacer sobre? Yo creo que lo más importante de esto es precisamente que el libro que viene a ser la Biblia, que significa colección de libros, entonces, ¿cuándo sale la Biblia? Ya escrita. No, la primera Biblia la hace San Jerónimo, como dije, más o menos en el año 400, que es la Biblia en latín. Ya fue escrita por imprenta, ya fue escrita por cómo. No, en ese tiempo no había imprenta ni nada. No había ninguna imprenta. Por eso San Jerónimo se tardó como algunos del año 382, más o menos 16 años en traducir la Biblia del griego al latín. Y de ahí, para hacer una Biblia, los monjes tenían que pasar años y años para traducir, para producir otra Biblia y otra Biblia. Por eso que las Biblias era muy costosas poderlas encontrar, ¿no? Sí, porque una traducción se tardaba alrededor de entre 5 a 10 años. Así que no todo el mundo podía tener una Biblia. No había imprenta. Acordémonos que no había imprenta. La imprenta recién vino en el año 1500. Con Gutenberg. 1520, que Gutenberg, que fue un sacerdote católico. Era precisamente sacerdote que católico. Inventó la imprenta. La imprenta. Por eso es que digan, ¿no? Que la Biblia, los católicos, a veces hay que dice que los católicos escondían la Biblia. No, los católicos. La Iglesia Católica no escondía ninguna Biblia, la Iglesia Católica la producía, pero no. Imagínense un monje, se quemaba los ojos, las pestañas, traduciendo. No, llegaba a ser ciego, se enseguecía porque
tenía que ir traduciendo palabra por palabra, palabra por palabra, y eso estaba encargada la Iglesia Católica, los monjes, que eran los que traducían la Biblia, los que escribían la Biblia. Pues yo creo que eso sería lo más importante. Entonces tenemos que recordarnos, también acuérdense que eso fue en el año 382. Desde que murió Jesucristo hasta el año 382, los cristianos no tenían Biblia, era por tradición que se iban pasando de padres a hijos, de discípulos a otros discípulos, las tradiciones de la iglesia, todo lo que Jesucristo lo que se había daba enseñado, de tradición a tradición. O sea que realmente la Biblia no es que estaba ahí que uno la cogía anteriormente. Ese es otro de los motivos que la Iglesia Católica no solamente es la Biblia, la Iglesia Católica es la Biblia y la tradición. Por eso incluso vemos así. ¿Por qué dice que nosotros no somos la tradición está y lo habla Juan 21, 25? Dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en todo el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tradición apostólica, dice en 1 Corintios 11, 23, yo mismo recibí esta tradición. O sea, ¿qué recibió? Esta tradición. ¿Quién lo dice? Pablo, 1 Corintios. Yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Entonces, este libro que dicen, nosotros tenemos, tiene que ser textual. Señores, hay cosas como dice aquí nuestro apóstol en San Juan, yo he recibido la transmisión. Y si todo se hubiera escrito, no habría espacio para poder escribir tanto. Ahora también, ¿por qué se hizo la Biblia? ¿Por qué Damaso primero hizo la Biblia? La Iglesia Católica por medio de Damaso I, que era el Papa en esta época, hizo la Biblia. Porque circulaban, ya como le dije antes, circulaban muchos evangelios falsos, cartas falsas. Entonces se vio con la obligación de juntar los libros que eran verdaderamente inspirados por Dios. Y ese fue un motivo. Y el segundo motivo fue para que, como la iglesia es universal, católica significa universal, para que todas las iglesias que alrededor del mundo, las mismas que estaban en Efesios, en Corintios, en todas partes, entendieran la lectura de la Biblia sea la misma que se lee en Roma, que se leía en Corintios, y para ayudar a la misa. Es muy importante. La misa para las lecturas de la misa católica. Por eso se hizo la Biblia. Para todas esas cosas se hizo la Biblia y para conservar esa unidad. Esa unidad de la iglesia. Por eso se llama Iglesia Católica que es Iglesia Universal. Yo quisiera decirles lo que dice a Tesalonicenses nuestro hermano San Pablo. Dice, hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. O sea que uno se escribió por carta y otro se escribió por palabra. ¿Y dónde está eso? Se transmitía por palabra. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Lo dice San Pablo y la tienen también aquí. También está en la Biblia. Está y precisamente, esta lectura que yo les acabo de hacer en este momento, lo saqué de la Reina Valera. No está en nuestra Biblia católica, pero ustedes... ¿Qué capítulo es? Está 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Que manténgase fielmente la enseñanza por palabra y por carta. Entonces, hermanos, a ti te digo, hermano separado, estamos entendiendo lo que Pablo te lo dice en tu misma Biblia, o estás oyendo a un hombre que te dice que te quita de esta sabiduría que nos entrega nuestra Sagrada Escritura, puesta por la Iglesia Católica, iglesia que al final tú saliste y que estás fuera de este sentir apostólico. Sí, así es, Sonia. Porque imagínate, si la iglesia con Damaso I como Papa,
estuvo inspirada para hacer este libro, la Biblia, que es inspiración de Dios. Tenía que haber estado inspirada por el Espíritu Santo. Dice la iglesia, Jesucristo siempre, la iglesia siempre está inspirada por el Espíritu Santo. Porque hay palabras que Jesús mismo dijo, yo no los abandonaré yo estaré con ustedes hasta el último día. Así que por eso mismo es este libro es una inspiración de Dios. Y es en el año 1440 cuando Johannes Gutenberg, pues que el monje católico abre lo que es la imprenta. Entonces, hermanos, ¿quiénes la escribieron anteriormente? Los monjes católicos. ¿Y quién guardó la Biblia que no sea borrada? La Iglesia Católica. Porque por muchos años, Pues acuérdate que estuvo 700 años Europa conquistada por los musulmanes y la Iglesia Católica conservó la Biblia para que no sea destruida. Y nos siguen atacando hoy en día, nos quieren seguir destruyendo las iglesias, pero la palabra, como dijo y nos le decía anteriormente, no se va a borrar ni una sola coma, ni una tilde de lo que ya está escrito. Vale. Nosotros podremos pasar, pero las escrituras no pasarán. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, los invitamos, ya saben, ¿cómo pueden hacernos una pregunta para en otro programa contestarle las preguntas a ustedes, las inquietudes que tengan? Hay muchas formas. Esto lo vamos a bajar en Facebook, en lo que es Guerreros de Cristo por Cristo, que hay muchos hermanos que han entrado y nuestros hermanos protestantes que hablo día a día con ellos, que me encanta hablar con ellos y escribirme. Hay de todo, hay insultos, pero yo no los insulto. Hay agresiones, pero seamos hermanos, como Cristo nos enseñó, y tratemos de que nos vincule Cristo, seguir adelante. ¿Y por YouTube? Y por YouTube también está, por favor suscríbanse para hacer ya los videos directamente. En Guerreros de Cristo por Cristo puse un enlace que ustedes pueden entrar y ya pueden ir directo a YouTube para que nos puedan ver, pero es Guerreros, todo junto, Guerreros de Cristo, y separado la X y la TO por Cristo. Guerreros de Cristo junto X TO. Ahí nos van a encontrar. Y el email que tenemos en unidospadreluistoro.nj@hotmail.com. Ahí nos pueden hacer las preguntas y vamos a estar deseosos en poderlas responder. Bueno, hermanos, ahora sí nos despedimos y ¿cuál va a ser nuestro próximo programa? ¿De qué vamos a hablar? Yo quisiera que, ya que hablamos, ya terminamos de dónde apareció la Biblia, quién se hizo la Biblia, cómo es la Biblia, cuántos libros tiene. La próxima clase, el próximo video, el próximo compartir, creo que sea, ¿qué va a ser? La iglesia. La iglesia. Sí, de dónde viene, cómo nos viene la iglesia, qué iglesia Jesucristo dejó. ¿Okay? Bueno, eso lo dejo. Ahí vamos porque justamente ahora que fue nombrado este nuevo santo, que era ¿de dónde era que salió? De Inglaterra, no, ahorita no me acuerdo. Sí, era de Inglaterra. Era Inglaterra anglicano. Y por saber la historia de la iglesia, se cambia y dice, no, esta es la verdadera iglesia. Es la historia de la iglesia. Y se une estas dos. Es saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Porque acuérdense que la Biblia protestante y la Biblia católica, Jesús solamente habla pues es la misma Biblia. Pues, diferentes traducciones, pero es el mismo contenido. Con excepción de los 7 libros que le faltan. Separados. Jesucristo solamente habla de una iglesia, no habla de cientos ni de peor de miles de iglesias. Ahí vamos a hablar ya, vamos a hacer una, no como dice la iglesia, mi iglesia, no las iglesias, mi iglesia. Okay. Y precisamente este obispo anglicano, precisamente era muy entendedor, así como tú quizás, y encuentra en la iglesia de Cristo la fundación de Cristo. La verdad, hay que buscar la verdad, lo único que les pedimos es buscar la verdad. Nosotros también tenemos que buscar la verdad. Para eso no estamos... En nuestra sencillez, compartirla con ustedes. Porque hermanos, ¿ok?
siempre busquemos la verdad. No nos dejemos influenciar por gente, sea de cualquier parte que venga esa influencia. Tenemos que buscar personalmente la verdad y encontrar la verdad. Bueno, entonces, Santo Divino Espíritu, te agradecemos por este compartir y a ti, Madre bendita, que nos unes y nos trajiste en tu seno al Hijo de Dios, llénanos de esa gracia que tú tienes para seguir con ese amor, esa fe, esa esperanza, seguir el camino de Cristo que nos lleva a Cristo. Amén. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones, hermanos.